Bueno, hola, buenos días, ¿cómo les va? Eso. Bien, bien, también. Pues muy bien. Mm. Pues un día muy nublado. Se antoja un caldito de res. Bueno, pues vamos a comenzar. Creo que ya ingresaron todos, ¿verdad? Ah, no, todavía nos falta por ahí gente. A Daniela se le fue la luz desde anoche, me dijo que le avisara. Y pues la verdad, estas condiciones se prestan para todo eso. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Ana Karen, Alberto, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Y usted, maestra? Bien, también. Qué bueno. Amanecimos con clima rico. Un clima rico. Sí, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Pero como quiera se siente así como que medio triste, ¿no? Nah. Libre, libre. A mí sí me gusta nublado, Miss. Por favor, maestra. Ya ves, Fabián, te van a regañar. ¿Y por qué, Fabián? Fabián, ¿por qué te cambiaste? No más, Miss. Ya. Ah, ¿no más? ¿Abandonaste a tu hermano? Que nos extrañaba Leo. nuestro regreso. Ya los extrañaba, ¿verdad? Ya los extrañaba mucho, Miss. Ah, pues aquí te van a traer para que te apliques, Cassandra. A ver. ¿Cassandra también se cambió para acá? ¿Quién? No, Cassandra Rivas, no. ¿no? Sigue en el B. Ah, bueno, pues creo que ya, a ver, Ricardo, nos falta. Bueno, pues muy bien, vamos a comenzar pues. Ok. Espérame porque Cassandra quiere entrar, pero ella no es de este grupo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar pues con el tema de la motivación. Entonces, para ustedes, déjenme les comparto pantalla. Espérenme porque está un poquito lenta la compu. Bien lenta, más bien.
Ya, ahí va a abrir. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Bueno, vamos a ver. Déjenme cierro algunas aplicaciones. Ay. ¿Qué está? Bueno. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones humanas, ¿sí? Cuando hablamos de las relaciones laborales, pues aquí tenemos que hablar también del impulso que tiene cada individuo pues, para hacer lo que hace, ¿no? Entonces aquí creo que ya les había mencionado sobre el proceso de motivación y lo vamos a repasar un poquito. Sí, porque, por ejemplo, siempre hay algo que nos está moviendo, ¿no? Ya sea algún logro, algún éxito, o a veces que hacemos las cosas por amor, e incluso también aquellas cosas que hacemos por enojo, coraje, pues también todo eso, positivo o negativo, es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Y precisamente ese estímulo es el que nosotros tenemos que orientar, ¿sí? Para que aquello que es positivo nos va a mover a hacer cosas positivas. Aquello que es negativo, pues por lo general también nos va a mover a hacer cosas negativas.
Entonces, tenemos que buscar nosotros, pues, que antes de relacionarlos con los demás, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. O sea, realmente nosotros en las relaciones humanas, sí, vemos que pues la aportación viene desde nuestro interior, ¿sí? O sea, es decir, en una pareja, en la familia, en cualquier relación entre personas, si yo no estoy bien conmigo misma o conmigo mismo, no voy a estar bien con los demás, ¿sí? O sea, para yo poder aportar, valorar la relación con los demás, pues necesito primero interiorizar y yo encontrarme en una situación, pues realmente de satisfacción, ¿sí? De, como quien dice, de logro, de realización. Entonces, pues por eso es de que antes de ver las relaciones humanas, vamos a ver esta interiorización de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ahí pues más adelante vamos a retomar el tema de motivación, pero ya viéndolo hacia cómo motivar a los demás. Entonces, ¿cómo puedes tú motivar a los demás a que hagan lo que tú quieres? ¿Sí? Ya sea por el bien de todo el conjunto o por el bien de un objetivo en específico, cuando pues hay cosas que ni siquiera te mueven a ti, ¿no? Cuando tú eres el que ni siquiera te mueves para hacer lo necesario para que tú pues busques aquello que más deseas, ¿sí? Entonces, este estímulo es el que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? El proceso de motivación interno y hacia el grupo es el mismo. O sea, vemos una necesidad insatisfecha, existe una tensión, viene un estímulo, luego viene la búsqueda de la acción, se satisface la necesidad y se reduce la tensión, que muchas veces aquí es donde entramos nosotros a una zona de confort, que pues mientras que nos sintamos, como quien dice, satisfechos, sí, pues ya no buscamos también el crecimiento personal o profesional. Sí, entonces, a ver, ¿quién me ayuda con la definición? Yo me si quieren. Ok, Hugo. A ver, bueno, la motivación es lo que hace que la persona actúe y se comporte de cierta manera. Es una combinación de procesos intelectuales, lógicos que determinan, de acuerdo a la situación, el ímpetu con el que la persona actúa y la dirección en la que se encausa la energía. Entonces, muchas gracias. Entonces, básicamente, motivar es lo que nos mueve a actuar, ¿sí? Y aquí no es, el estímulo no necesariamente es algo blanco o negro. O sea, realmente cada uno de nosotros pues define qué es lo que nos mueve a actuar. Sí, como decía, para algunos puede ser el éxito, puede ser el alcanzar un objetivo, puede ser que también actuemos en base al amor, puede ser que actuemos también en base al odio, sí, puede ser diferentes causas este estímulo, ¿sí? Entonces, aquí, cuando hablamos, pues, de lo que me mueve a mí, no necesariamente es lo que mueve a los demás. Entonces, ahí es cuando se entra en conflicto, ¿sí? En las relaciones humanas, que no entendemos y que muchas veces nos cerramos a entender que las demás personas pueden tener apreciaciones diferentes, ¿sí? Y estas apreciaciones pueden variar dependiendo de nuestros antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener, digamos, a Carlos Slim, ¿no? Para esa persona, ¿sí conocen ustedes a Carlos Slim? Sí. Sí lo conocen, ¿verdad?
más o menos saben en qué rango de edad se encuentra. Entre 65 y 75. Sí, ¿qué más conocen de él? Su esposa ya falleció, su esposa falleció de cáncer. Tiene un museo en honor a su esposa, así es, en México, donde tiene su colección privada de artículos de arte. ¿Sí? ¿Qué más? Pues que guarda una relación muy cercana con la de México, ¿no? Guarda, a lo mejor guarda una relación cercana con el presidente actual de México. Bueno, realmente a él, desde Carlos Salinas de Gortari, tiene relaciones cercanas con los presidentes de México, pero sí, en este sexenio en particular, se ha pues dado a conocer de una forma más abierta, ¿verdad? Entonces, básicamente lo voy a tomar a él como ejemplo, pues porque pues yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen y pues de cierta forma puede ser un ejemplo positivo. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes conocen un poquito más sobre la vida de Carlos Slim, él trabajaba en el Sindicato de Teléfonos Mexicanos. O sea, realmente él no fue millonario toda su vida. Él es de origen libanés y él trabajó en la empresa de telefonía que en su momento fue pública. ¿Sí? Teléfonos Mexicanos era una empresa pública hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se privatiza y al momento de privatizarse, pues ahí es donde él ve la oportunidad para pues obtener X número de acciones de la empresa y pues poquito a poquito fue comprando más acciones. Yo creo que la aportación principal de Carlos Slim a la empresa de Teléfonos Mexicanos fue el tecnificar, ¿sí? Modernizar, se puede decir, la telefonía fija y pues de ahí revolucionó con la telefonía móvil y buscó pues las oportunidades y pues logró el éxito que tiene, ¿verdad? Entonces, en su momento, sí, cuando él inicia, se puede decir, ya su carrera empresarial, sí, ahí las necesidades insatisfechas no necesariamente fueron económicas, sino que las necesidades insatisfechas eran, pues, como todos buscamos preservarnos en la historia, ¿no? Entonces, ahí, y eso le estoy diciendo como opinión de lo que he leído sobre él, no me consta, ¿verdad? Pero por lo que ha alcanzado, podríamos decir que en ese momento sus necesidades insatisfechas no eran tanto lo económico, porque él ganaba lo suficiente para vivir de forma cómoda, pero ahí su necesidad insatisfecha yo creo que era precisamente el tener cierto reconocimiento en el ambiente empresarial. Sí, entonces ahí las tensiones eran el querer hacer más y no tener la posibilidad de hacerlo, el quererse pues popularizar más en el ambiente empresarial y no poderlo hacerlo porque pues no tenía la empresa o la empresa todavía no se conocía, ¿sí? Como la conocemos hoy día, ¿no? Entonces, esa tensión de querer, ¿sí? Pues hacer crecer la empresa, el posicionar la empresa en cierto momento, la llegó a personalizar, ¿no? A hacer la suya, ¿sí? Y les platico un poquito cómo se privatizó Telmex. Entonces, aquí
Cuando recién inicia el servicio de telefonía fija en México, se hizo con capital público y privado. ¿Qué significa esto? El gobierno federal otorgó certificados de propiedad de las líneas telefónicas. Hagan de cuenta, ellos pusieron las antenas y le decían a las personas de sus casas, ¿no? A las personas que habitaban en casas de su propiedad. O sea, que les iban a dar la línea fija, se las iban a vender, pero que ellos iban a tener propiedad sobre la empresa. O sea, ellos al momento de ampliar la línea telefónica, le vendían la línea a los usuarios en sus casas, pero ellos eran dueños de esa línea. O sea, ellos eran dueños de la infraestructura de la línea porque con su dinero se hizo esa infraestructura. Entonces, por ahí de los años 60, 70, ¿sí? Cada persona que tenía una línea fija en su casa era dueño de la infraestructura de la telefonía fija en México. Entonces, estas acciones eran las que formaban la propiedad de la empresa. La empresa la dirigía el gobierno, ¿sí? Entonces ya llegan los años 90, los años 2000, pues se extendió de forma significativa el uso de la telefonía fija y ya la empresa, sí, que era pública, pues ya no otorgaba esas acciones, o sea, solamente se les otorgó el certificado de propiedad de la línea a los usuarios iniciales. Entonces, cuando se privatiza la empresa, ¿sí? El gobierno lo que hace es vender. Entonces, ellos solamente pueden vender las acciones de propiedad de la infraestructura que se hizo posterior a la venta de acciones de líneas fijas a los hogares. Entonces, o sea, ese crecimiento que obtuvo en los 80s, 90s. Eso es lo único que podía vender el gobierno federal, porque era lo único que le pertenecía a él. Entonces, esto lo compró Carlos Slim. No nada más Carlos Slim, sino también hubo otros accionistas que compraron lo que le pertenecía al gobierno, pero pues todavía gran parte de la infraestructura le pertenecía a los usuarios de hogares. Entonces, Carlos Slim compró la mayor parte de lo que el gobierno vendió. Cuando él hace esto, ¿sí? No tenía mayoría sobre la empresa. O sea, es decir, no la podía dirigir como él quisiera, porque gran parte de las acciones pues todavía les pertenecían a los usuarios de hogares. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Comprarles a los usuarios de los hogares esas acciones que tenían. No sé si a ustedes les tocó ver que se hacían publicaciones en los periódicos, en postes de las líneas telefónicas, donde te decían que se compraban acciones de Telmex. ¿A ustedes les tocó verlo o no? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Entonces, lo que hace Carlos Slim es comprar esas acciones. La verdad, la gente no sabía ni siquiera ni qué era, porque era un papelito, pues sí, donde se decía que era un certificado, pero pues realmente no tenía más explicación. Entonces, él empezó a comprarle a las gentes, a las personas, estas acciones. Entonces, de esa forma es como él obtiene la mayoría de la empresa, y pues por esto él puede pues ya dirigirla sin ningún problema. Todavía hay gente que sí realmente no sabe que tiene acciones de Telmex, que pudiera ser rico el día de hoy o tener ingresos fijos o mientras que sostenga ese título. Entonces, como la gente no sabe, pues igual se dio los derechos, vendió el certificado, se deshizo de él, ¿sí?
¿sí? Entonces él los compró y al comprarlos pues ya obtuvo la mayoría. Entonces ahí la necesidad pues era este reconocimiento, la atención pues es cómo lo hago, ¿sí? Cómo lo puedo lograr, qué es lo que me limita, ¿sí? Las barreras que muchas veces nos impulsan también o nos empujan a quererlas brincar, ¿sí? Y él vio la oportunidad en el hecho de que la gente no sabía y que las estaba vendiendo con mucha facilidad, pues empezó a comprarlas, ¿no? Eso es lo que lo movió a él para comprar las acciones, para obtener la mayoría en la empresa y poder hacer la empresa suya y dirigirla como él quisiera. Entonces lo hizo, vio las oportunidades que habían en el área de la telefonía con la tecnología nueva, pues entonces se expande a lo que es América Móvil, ¿no? Entonces, por medio de esta empresa es que él llega, ¿sí?, a tener pues una riqueza inigualable que le permite pues incursionar en otro tipo de empresas, ¿sí? Y pues llega a construir las empresas del Grupo Carso que conocemos hoy día, ¿verdad? Que no necesariamente él las funda, sino que las va adquiriendo. Como Sears la adquirió por medio de una franquicia, el Banco Inbursa pues sí lo establecieron ellos desde sus orígenes, Sanborns, por ejemplo, también ya existía antes de que él fuera el dueño, lo cual la compró. O sea, hay empresas que él ha fundado y hay empresas que él ha comprado, ¿sí? Por la oportunidad de negocio que representan. Entonces, él pues ya en la medida que fue haciendo crecer sus negocios, pues fue satisfaciendo esa necesidad de reconocimiento, a lo mejor también era una necesidad de querer tener más dinero, ¿sí? Y se reduce la atención. Eso fue a los inicios, ¿sí? La verdad podemos nosotros relacionar la cercanía que tiene con el actual presidente y la participación también que tiene en el programa de Shark Tank, que tiene una participación muy activa para financiar negocios nuevos, ¿sí? De una forma más altruista, después o durante la enfermedad y la muerte de su esposa. Sí, realmente ese fue un momento crítico en la forma de trabajo de Carlos Slim, porque incluso él dejó el grupo a uno de sus hijos para que ya lo dirigiera, y aunque él es pues se puede decir el director, o sea, quien dirige la empresa es el hijo, pero él es como quien dice un director eméritus, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver pues este cambio, ¿sí? Necesidad insatisfecha, atención, estímulo, búsqueda de acción, a partir pues de la muerte de su esposa. Sí, la necesidad pues era conservar, no podemos conservar la vida de los demás, pero pues él invirtió todos los recursos que tenía para poder ayudar en la salud de su esposa, no lo logró. Entonces realmente esto vierte todas sus acciones a futuro. O sea, el enfoque que vemos en las acciones de Carlos Slim hoy día es un poquito más altruista, apoya a nuevos empresarios, la fundación tiene una participación más activa en diferentes sectores de la sociedad. Vemos, como decía Hugo, que está muy cercano al presidente actual. Y si vemos la forma de trabajo del presidente actual, pues es darle a los pobres primero, ¿sí? Entonces, ahí es donde compaginaron ellos dos, de que el presidente es primero los pobres y a través, pues, de esta experiencia de vida de Carlos Slim, él también ya, ¿sí?, está actuando en beneficio de los menos, se puede decir, o de los que menos tienen, ¿sí? Entonces ahí, aunque sea de una forma personal,
podemos ver pues que dependiendo de nuestras circunstancias, de nuestro entorno, de la edad, de la experiencia, el estímulo puede irse cambiando, ¿sí? Aquello que nos mueve a actuar, ¿sí? No es algo fijo, no es algo que es lo mismo siempre, sino que puede ir cambiando, ¿sí? E incluso nosotros podemos tener una acción más pronta en respuesta a este estímulo o podemos tener una acción más lenta, ¿sí? Aquí es como lo vemos, ¿no? Nos tomamos, pues, una vez que entendemos que para hacer las cosas que hacemos necesitamos de la atención y del estímulo, incluso muchas veces si este no es crucial, nos tomamos el tiempo para actuar, ¿sí? Y a veces ni siquiera lo pensamos, ¿sí? Lo consideramos y lo hago, no lo hago, y luego evaluamos los recursos que tenemos para poder actuar, ¿sí? Pensamos, bueno, si es realmente lo que quiero, y luego ya, híjoles, ya que me decido a hacerlo, y ahora cómo lo voy a hacer, y luego ya actuamos, ¿verdad? Sí, tenemos algo de gratificación en los primeros esfuerzos hasta que lo logramos, ¿sí? Entonces, dentro del proceso de motivación, el hacer lo que queremos, pues a veces también nos cuesta, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, en el caso de ustedes que están buscando estancias, ¿desde hace cuánto tiempo sabían que tienen que realizar una práctica profesional? En séptimo cuatrimestre. Pues desde que ingresamos a la escuela, ¿no? Cuando nos desde que ingresamos a estudios. Así es. Desde que ingresan a la universidad saben que en cuarto, séptimo y décimo tienen que realizar prácticas profesionales, ¿sí? Entonces, ya lo sabían. Y luego dicen, bueno, me voy a la empresa, me voy a la universidad. Algunos evalúan, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de irme a la empresa? ¿Cuáles son los beneficios de quedarme en un proyecto en la universidad? Entonces ahí algunos de ustedes evalúan, ¿lo podría hacer? ¿No lo podría hacer? Ahora, ¿quiero hacerlo? Sí, muchas veces sí queremos, pero no actuamos. Sí, ay, sí, a mí me encantaría hacer una estancia en Lala. Y pensamos que nada más al llevar nuestro currículum, pues Lala nos va a aceptar. No, o sea, realmente tenemos que, si queremos lograr, sí, ese objetivo, pues tenemos que trabajar para alcanzar ese objetivo. Entonces yo investigo a ver qué es lo que busca Lala, qué es lo que quiere, cuál es el proceso y empiezo a trabajarlo, ¿no? Ahí es donde vamos respondiendo la pregunta del cómo hacerlo. Sí, y ya te encauzas en el cumplimiento de esa meta o de ese objetivo. Entonces ya empiezas a hacer las acciones en preparación vas, dejas tu currículum, a lo mejor que te contactas con algún conocido que ya haya hecho su práctica ahí, cómo le hizo, sí, pero ya empiezas a tomar acciones y hasta que ya lo logras. Realmente, una vez que empiezas a actuar, ¿sí? Hay gente que en el proceso se queda, se desanima, pero hay gente que también ya no se detiene hasta alcanzar lo que desea, ¿sí? Entonces, incluso una vez que ya nos motivamos, ¿sí? Que ya psicológicamente nos comprometemos a un objetivo, entonces en el actuar, ¿sí? Puede ser que se revierta pues esa motivación, nos desanimemos y desistamos de lo que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, para yo poder trabajar con las demás personas,
primero necesito trabajarlo yo. O sea, acuérdense que no hay mayor aprendizaje del que no se hace en base al ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero trabajar con un equipo, motivarlos a que pues se unan esfuerzos y lograr objetivos comunes, pues primero necesito yo definir mis metas y objetivos y emprender este proceso de acción para poderlo lograr. O sea, primero tenemos que trabajar con nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo principal. Yo no voy a poder estar bien con los demás si no estoy bien conmigo mismo. Y vamos a ver nosotros, ¿sí?, cómo lo podemos lograr. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar la próxima semana con algunas herramientas de evaluación personal, ¿sí?, para ver dónde nos encontramos, cómo nos encontramos, ¿sí? Y luego ya de ahí trabajamos con las relaciones humanas o las relaciones entre los equipos, entre personas. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Entonces, el día de hoy, aquí lo vamos a dejar. A ver, por ahí nos pide Sergio la clave del Moodle. Para quienes no lo tengan, se los puse ahí por el chat. Para que puedan ingresar al curso. Y pues ya nada más que revisen. Yo creo que tenemos clase el martes, ¿verdad? Entonces ya el martes van a encontrar ustedes más estructurado el curso en Moodle para poder empezar con algunos ejercicios. ¿Sí? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss, perfecto. Bueno. Sí, está bien. Entonces, los veo yo el martes. Cuídense mucho. Igualmente. Igualmente, maestra, hasta el martes. Ya el martes. Nos vemos, Miss. Adiós. Cuídense. Bye, Miss. Adiós, Miss. Bye.